Buenas tardes, profesora Pamela Parado Peña. Mi nombre es Bárbara Nicole Chávez Reyes, de la sección 142, y hoy les voy a presentar el tema de la comunicación en cuanto a la interacción social. Bueno, a lo largo de la historia los seres humanos nos hemos comunicado en idiomas distintos a lo largo de la historia, en diferentes continentes, con jergas, lenguaje informal o coloquial y lenguaje formal, según las preferencias del emisor y el receptor y según la ocasión. Para que exista un diálogo o exista una conversación, debe haber un emisor y un receptor. Un emisor que va a entregar el mensaje y el receptor que lo va a recibir, que lo va a comprender. Y a quién va dirigido obviamente el mensaje. Esto se realiza ya sea de manera oral o escrita. Hay dos tipos de lenguaje que predominan en cuanto a la comunicación, que sería según su cercanía. Si es mayor la cercanía, generalmente se usa el lenguaje informal, y si es menor la cercanía, es más respetuosa, se usa el formal. Tenemos dos tipos de lenguajes utilizados para comunicarnos, que sería el lenguaje formal, que tiene parámetros más cerrados, o sea, que la cercanía es más lejana, no es tan cercano el emisor con el receptor, se utiliza vocabulario adecuado, también se utiliza algún contexto según el ambiente o el tema a tratar. Se crean códigos lingüísticos más serios. La conversación es más seria, más, como sería, como cuando un trabajador conversa con su empleador respetuosamente y con un vocabulario más o menos lingüístico en relación a al tema a tratar. El lenguaje informal se desarrolla en contextos o en situaciones cotidianas, coloquiales, y las personas son más cercanas. El emisor con el receptor tienen una relación más cercana en cuanto al lenguaje y en cuanto a la relación propiamente tal. También se adapta a cada situación y personalidad distinta. Por ejemplo, si yo estoy conversando con mi primo, mi amigo, no voy a conversar igual que con mi madre o con mi padre. Por ejemplo, generalmente dicen, buena compa, ¿cómo está? O buena compa, ¿cómo va? Sería un lenguaje informal. Un lenguaje formal sería buenos días o muy buenos días, ¿cómo le va? O ¿cómo está usted? O un ejemplo también que tenemos acá en pantalla, que sería como formal, buenas tardes señorita Julia. O informal sería, hola Julie, ¿cómo va? Hola Julie, ¿cómo va? Ventajas y desventajas del lenguaje formal. Una de las ventajas es la efectividad, ya que a través de este lenguaje se puede llegar más rápido a las personas por el tema de que se ve más respetuoso el lenguaje al expresarlo al receptor, tanto como al emisor. Previene las desinformaciones, que sería que el lenguaje está correctamente, previamente organizado para poder llegar
al receptor de manera amena y que se pueda entender. Ayuda a mejorar el control, ya que como se ve respetuoso el contacto o el lenguaje que se utiliza, es más bien visto, como se dice en el buen chileno, el lenguaje formal. Ayuda a consolidar la cultura interna, ya que a medida que nosotros vamos practicando el lenguaje formal, vamos adquiriendo conocimientos en cuanto al vocabulario y el léxico del lenguaje propiamente tal. La desventaja sería que disuade el libre flujo de información, o sea, en otras palabras, que trata de frenar que se malinterprete el mensaje que se quiere entregar o que se diga con las palabras correctas, pero no lo frena totalmente, ya que esto es imposible porque el mensaje a terceras personas generalmente llega de otra manera. Requiere mucho tiempo de gestión, ya que se tiene que preparar previamente el discurso o lo que se quiere decir, cómo se quiere decir para que se pueda entender. Afecta a la toma de decisiones, ya que muchas veces generalmente las personas no están de acuerdo con este lenguaje o simplemente no están como, digamos, no tienen el conocimiento del vocabulario que se utiliza para estos casos. Ventajas y desventajas del lenguaje informal. Una ventaja sería un mayor entendimiento en cuanto a términos comunes, ya que son términos que utilizamos en la vida diaria, en la vida cotidiana y son conocidos por todas las personas. Motiva e integra a todos. Motiva al receptor a que siga con la comunicación, siga el diálogo. Integra a todos, ya que todos conocen este lenguaje y lo pueden interpretar de la mejor manera. Hay una mayor confianza, ya que este lenguaje es muy utilizado para cuando el emisor y el receptor tienen un vínculo más cercano. El mensaje se capta con mayor facilidad, ya que es conocido por todas las personas, como dije anteriormente, y son términos comunes. La desventaja sería exceso de confianza, ya que crea conflictos en la comunicación por el tema de que se malinterpreta, ya que se considera como que uno o el otro, ya sea el emisor o el receptor, tiene mayor autoridad y eso molesta o incomoda a la otra persona o el otro involucrado. También otra desventaja sería que el emisor no se considera como una figura de autoridad, ya que al haber mucha confianza genera conflictos en el tema de que no se le considera como autoridad y es pasado muchas veces a llevar. El receptor puede responder con palabras vulgares y se puede tomar como un insulto o falta de la moral. Generalmente, cuando utilizan términos comunes o lenguaje informal, generalmente utilizan insolencias o insultos y eso ofende a la otra persona, se molesta y se crean peleas o conflictos. Como dije anteriormente, se crean conflictos, es otra desventaja, ya que hay peleas, hay palabras vulgares, entran en discusión, etc. Circulan rumores y suposiciones de hechos aislados de la realidad. Se transforma el mensaje que se quiere llegar a transmitir y se transforma a nivel de rumor y para peor. O sea, de un mensaje de la mejor manera posible y adecuado pasa a ser un mensaje desagradable. Se pone en duda el rol que ocupa cada persona. No se sabe
quién es la persona, quién tiene la autoridad, quién manda más, quién manda menos, qué rol cumple cada persona, no se sabe. Se dificulta el control entre empleadores y trabajadores. Ahí está el tema que dije recién, que al haber peleas, al haber conflictos, no se puede llegar a un entendimiento, no se puede llegar a un acuerdo. Y eso es un problema. ¿Cómo afecta el tema del lenguaje, ya sea informal o formal, en el personaje o en el emisor o receptor? Afecta en el tema de la intención, ya que la intención no es clara, no es precisa, no es de la mejor manera, generalmente, o no se entiende bien. El mensaje tampoco es claro, no es preciso, no se entiende a dónde se quiere llegar, no se comprende el mensaje, no hay una comprensión, no hay un entendimiento de lo que se quiere llegar a emitir. Generalmente los factores que afectan la relación entre los involucrados son la comunicación, sería el idioma. Generalmente uno o el otro no maneja bien el idioma de la otra persona y no se entiende y no se puede desarrollar bien el mensaje que se quiere comunicar. Otro factor sería las discapacidades no conocidas por el emisor, ya sea que una persona sea sorda, ciega, muda y la otra persona no esté enterada y trate de comunicar el mensaje pero no pueda llegar a la persona ya que no sabe cómo interpretarlo o cómo desarrollar el mensaje. La interpretación o la kinestesia o kinésica, que es todo el contacto físico, ya sea por gestos, por objetos, representaciones, no se pueda, como la persona no asocie bien lo que se quiere decir con los gestos que está gestionando. Estrategias para mejorar la comunicación sería gesticular, o sea, con gestos, con miradas, tratar de interpretar el mensaje que se quiere entregar a la otra persona. Enfocarse en lo más relevante o lo más preciso, ir al grano, buen chileno, ir a lo preciso, ir al mensaje y lo que se quiere decir rápido y claro para que la persona entienda. Hacer contacto visual, mirar a la persona a los ojos, mirarla y decirle el mensaje o decirle lo que trata de entregar y mencionar al emisor o al receptor en este caso. También escuchar antes de hablar, escuchar a la otra persona, tratar de entender y luego hablar y opinar y hacer contacto. Vincularse con el receptor o con el emisor. Tratar de generar un vínculo, generar una amistad o tratar de ponerse en la posición, colocarse en la posición de la otra persona. Tratar de entender lo que nos está queriendo decir o qué está sintiendo. Buscar medios de comunicación para el mensaje correcto, ya sea de afiches, publicitarios, publicidad en internet, charlas, actividades interactivas, etc. Leer y preguntar. Leer nos ayuda mucho a poder generar o aprender más vocabulario y léxico. Y preguntar para poder aprender más sobre lo que queremos tratar de interpretar o el mensaje que queremos entregar a la otra persona. Otra 6 clave o las 6C de la buena comunicación que están a su derecha sería que fuera el mensaje claro,
conciso, correcto, completo, cortés y concreto. Profesora, la conclusión de este trabajo es que la comunicación es fundamental para el ser humano, ya que para informar, aprender, ejecutar un plan o un trabajo debe haber un correcto lenguaje que sea fácil de entender, claro, preciso y conciso, que sea relevante y que sea importante y llamativo para la otra persona, para que la otra persona capte el mensaje más rápido y lo comprenda. Y esto de la comunicación lo utilizamos en la vida diaria, entonces tenemos que tener entre comillas, un vocabulario adecuado, ya sea en cuanto a lo formal y lo informal. Y a través de este trabajo podemos entender que la comunicación es fundamental y que siempre uno puede aprender cosas nuevas y estrategias para poder comunicar nuestro mensaje con mayor facilidad y mayor entendimiento. Eso ha sido mi presentación, profesora. Muchas gracias por su atención. Aquí le dejo los recursos que utilicé para generar esta presentación.